¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en Democracia Siempre, este ciclo que va por Radio Nacional, que ya tiene un montón de personajes, estos 40 años de democracia, y no llegamos todavía a los 40 personajes, pero ahí vamos, trabajando con muchos personajes. Y hoy tenemos al rabino Alejandro Abruj, que es uno de nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, rabino? Hola, gracias, Ani, por la invitación. La pregunta inevitable yo me la hago siempre, me la hago como argentina, me la hago como judía, cómo es ser judío en la Argentina y cómo se vivió y cuáles fueron los testimonios que usted recibió, porque usted es muy joven, nació en el 70. Gracias. O sea, que no vivió la dictadura. Pero usted recibió los efectos de la dictadura. ¿Qué pasó durante la dictadura con los sectores del judaísmo y en general con la comunidad judía? Gracias por lo de joven, pero en relación a la pregunta en puntual, cuando uno mira, ¿no es cierto?, en las estadísticas, la cantidad de personas de la comunidad judía dentro del número de los desaparecidos en la dictadura, no se condice con la cantidad de judíos que hay en la Argentina, ¿no es cierto? Somos muchísimo menos del 1% de la población, puede parecer que es mucho más, pero no es así. Y claramente hubo un ensañamiento en ese tiempo con personas y con la comunidad judía en particular, en la persecución, en la detención, en la tortura y en el drama que se vivió a lo largo de la dictadura. Yo no me animo a decir que Argentina, y no me gusta decir que para nada, y no acuerdo en que Argentina sea un país antisemita. No, yo vivo mi judaísmo con absoluta y plena libertad en estos 40 años de democracia. Uh-huh. Y si bien hemos tenido los dramas de los atentados y una cantidad de situaciones tristísimas y lamentables de antisemitismo en la Argentina, es muy distinto a decir que la Argentina es un país antisemita. Yo creo que acá se vive en un clima de libertad religiosa, de aceptación al otro. Es un lugar que creo que en particular lo podemos mostrar como un ejemplo para el mundo de convivencia. Uh-huh. Entre los diferentes espacios religiosos y espirituales o culturales. Pero por supuesto que hemos tenido el avance de algunos sectores o algunos espacios que han destruido esa hermosa convivencia con la que hemos aprendido a vivir. Ahora, también yo me preguntaba, algo que siempre me pregunto, ¿cómo se recibe uno de rabino? ¿Qué hay que estudiar para ser rabino? Aparte de hacer el rabinato, ¿hay que seguir una carrera universitaria? ¿Cómo se llega a rabino? Sí, es una carrera muy larga. Aquí en la Argentina tenemos el Seminario Rabínico Latinoamericano, del cual han egresado decenas y decenas de rabinos para toda Latinoamérica y para Estados Unidos también, muchísimos colegas que viven allí también. Y además de la carrera del seminario, que son muchos años, yo la hice cerca de 9 años y la hice bastante rápido, también se exige tener una carrera universitaria, un primer grado al menos. La mayoría de nosotros alcanza un segundo grado también, un máster. Y además el último año es un año de estudio en Israel, en Jerusalén. ¿Usted fue a un colegio del Estado? ¿Usted nació en Buenos Aires? Nací en Buenos Aires y siempre fui a escuelas de la red judía, de la colectividad. Uh-huh. Ahora, la otra pregunta tiene que ver, ¿en algún momento sintió en la calle, en algún lugar, alguna diferencia, alguna discriminación, algo? Mira, yo creo que hoy estamos siendo testigos de una nueva oleada de antisemitismo, con la nueva cara del antisemitismo, que es el antisionismo. Hay muchas personas que se levantan en nombre de que no tienen problema con los judíos, pero que tienen problemas con Israel. Y
es, yo diría, la nueva cara del antisemitismo, porque el antisemitismo es un virus que ha mutado con la historia. Es un virus que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido mutando en relación con los parámetros de validación de la época. En la Edad Media, lo que regía el tiempo era la religión. Y entonces el judaísmo fue atacado y perseguido por lo religioso. O sea, no se perseguía al judío, sino a su religión. Por lo que si una persona se convertía forzosamente al cristianismo, por ejemplo, o al islam, según los diferentes lugares, entonces era salvada su alma y podía seguir vivo, si no iba a la hoguera. Pero no se perseguía a la persona, sino a su fe. Pasó el tiempo y la religión dejó de ser el parámetro, y pasó a ser la ciencia. Y es por eso que en el siglo XX se persiguió al judío como raza. No importaba qué creía, con que tenga un abuelo judío era suficiente para ir a los campos de exterminio. No importaba si ya la familia se había convertido al protestantismo o a lo que sea, no tenía nada que ver con la fe, tenía que ver con la ciencia. Y entonces si tenía en su ADN alguna partícula judía, entonces era suficiente para ir a los hornos. Pasó el tiempo y hoy estamos en tiempos de los estados nacionales, ¿no es cierto?, de los diferentes tipos de nacionalismos, y hoy el pueblo judío, por primera vez en 2000 años, tiene un estado libre, soberano e independiente. Un estado que es más pequeño que la provincia de Tucumán, que la mitad del país es desierto, que tiene algo menos de 10 millones de habitantes nada más, y que parece ser el centro de todos los males del planeta. Y el nuevo antisemitismo disfrazado de antisionismo pone en pregunta una pregunta que a ningún otro país le cabe: si acaso el Estado de Israel tiene derecho a existir. Uno tiene que estar todo el tiempo respondiendo esa pregunta en foros internacionales. Me pregunto que si a alguien se le ocurriría decir si acaso Argentina tiene derecho a existir, o Francia, o Bolivia, por lo que sea. Uno puede estar en contra de algunas acciones políticas de cualquier país, no es un problema. No es un problema estar en contra de alguna acción política. El tema es si tiene derecho a existir. Esa es la nueva oleada de antisemitismo de este tiempo. Hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que cuando se plantea eso, se puede plantear también cuál es el derecho de los palestinos, que los palestinos también tienen derecho a su espacio, ¿no? Yo como judía digo, también tienen derecho a su espacio los palestinos. Y puedo no estar de acuerdo con la política de Netanyahu, no estoy en desacuerdo con el Estado de Israel, claro, pero puedo estar en desacuerdo con Netanyahu, que me parece violento, y puedo estar de acuerdo con que los palestinos también necesitan un espacio en el mundo. No hay ninguna duda, acuerdo 100%. Creo en la fórmula de dos estados hermanos conviviendo uno al lado del otro. Acuerdo con tu visión de Netanyahu, tampoco es un personaje que a mí me agrada, eso no tiene nada que ver. Uno puede estar en contra de la política de algún país, también estoy en contra de muchas políticas de la Argentina, esto no me hace anti-argentino. No. Estoy en contra de políticas de Rusia y de Estados Unidos, esto no me hace ni antiamericano, no tiene nada que ver. Ese es el tema, ¿no?, del antisionismo. Sí hay un antisionismo, sí hay. Y en relación a lo que decías del derecho de autodeterminación palestina, no solamente, por un lado, por supuesto, de acuerdo, pero eso tiene que suceder en la medida en que ambos estados se respeten y se validen el uno al otro. El problema es cuando dentro de la Constitución de la Autoridad Palestina está como primera línea la destrucción del Estado de Israel. Entonces, en ese momento hay una cuestión en donde irremisible, en donde hasta que no se solucione esos puntos, ¿no es cierto?, de aceptación absoluta del otro, es que es tan difícil avanzar con la hoja de ruta de los acuerdos de paz. Y volviendo a la Argentina, ¿no? Yo me preguntaba, dentro de los 40 años de democracia, ¿cuál fue el gobierno? Pregunto por Alfonsín, pregunto por Menem, pregunto por De la Rúa, pregunto por Duhalde, pregunto por Macri, por Kirchner, pero ¿cómo fue avanzando y cómo se fue sintiendo? ¿Cuándo dejamos
los judíos de haber sido los asesinos de Cristo? Bueno, eso es... A ver... Porque Pensé eso que me ibas lo para otro decían lado. en el colegio. Pensé que en ibas el para otro colegio lado. siempre me decían, sí, pero ustedes mataron a Jesucristo. Sí, bueno, el Papa Juan Pablo II hizo un enorme trabajo en relación a eso, y ya el Concilio Vaticano de la década del 60 dictaminó y explicó y dijo que eso es una falacia absoluta, un drama de la historia, seguir insistiendo con esa versión de los hechos. O sea, no hace falta que lo diga yo, digo, el Concilio Vaticano II sí. Ya lo ha anunciado hace... En el colegio era difícil explicarle. Claro, hace más de 50 años, ¿no es cierto? Pero sí, el tema es cómo se baja a las bases, ¿no es cierto?, aquellas líneas que hacen que podamos vivir en paz entre todos después de tantos siglos de distancia, ¿no es cierto? Así todo, te insisto, en la Argentina en particular, ¿no? Lo tengo que decir, del lugar donde yo vivo y del mundo de espacios interreligiosos del que participo, es un faro y una luz para las naciones, el nivel de encuentro y de armonía y de diálogo que existe aquí en nuestro país, tanto con la Iglesia católica, ni hablar, ¿no es cierto? Y con muchos de nuestros hermanos musulmanes. Y con el resto de las religiones. Es un crisol, hablo de las quizás las más conocidas, pero es un crisol de religiosidad y espiritualidad de este país. Acá lo conocemos mucho al Padre Pepe. ¿Usted trabajó con el Padre Pepe? Muchos años. La verdad que trabajamos muchos años juntos. Somos grandes amigos en las villas de emergencia. Bueno, allí lo conocía a Francisco, junto con el Padre Pepe, en la Villa 21-24, en Barracas. Hicimos un trabajo muy fuerte allí en el tiempo del 2001-2002. Bueno, demostrando todo lo que sí podemos hacer juntos, ¿no es cierto? Las deudas de la Argentina, de la democracia argentina, ¿no? Como es en el mundo de lo social, en el drama de la pobreza, de la falta de recursos, de aspiraciones, que el país haya dejado de ser para esta nueva generación un lugar aspiracional. Uh-huh. La verdad que lo hemos compartido durante añares con el querido Padre Pepe en los diferentes espacios en donde él estuvo llevando adelante su liderazgo pastoral, ¿no es cierto? Y bueno, como te decía, ahí me encontré y me conocí con Francisco, quien me regaló, por ejemplo, el último encuentro interreligioso del cardenal Bergoglio en la Argentina. Sí. Fue conmigo 2 meses antes. Él llega a Roma en marzo del 2013. Uh-huh. Marzo del 2013. Y 3 meses antes, en diciembre del año previo, estuvo en el templo conmigo, en la sinagoga, encendiendo la primera vela de Hanukkah, en la fiesta, en la hermosa fiesta de las luces que tenemos en la comunidad judía. Así que vino a regalarnos un mensaje de luz. Y 2-3 meses después era el Papa Francisco. Creo que le di suerte, de alguna manera también. Pero hablo de que en realidad yo lo vivo en lo cotidiano como una ventana al mundo de encuentro entre las diferentes religiones. Es interesante también pensar qué pasó en la Argentina cuando estalló la bomba en la Embajada de Israel y luego la destrucción de la AMIA. ¿Qué efecto provocó en la sociedad? ¿Provocó empatía? ¿Provocó una reacción diferente? ¿Qué provocó? Mira, me hicieron hace poco una nota de un canal del exterior de Estados Unidos sobre esto. Mi cuñado, Cristian Dextiar, Zichron Libraja, el hermano de mi esposa Marina, murió en la AMIA con 21 años. Y hemos recorrido y vivido todo esto muy de cerca. La verdad, de las grandes deudas que también tiene la democracia, ¿no? De 40 años de democracia, 30 años de impunidad en el atentado más dramático que vivió no solo la Argentina, sino cualquier país fuera de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo un montón de cosas de ese día puntual. Te voy a responder con algo que pasó ese día en particular, ¿no? El 18 de julio del 94.
yo me enteré a la mañana temprana y yo trabajaba en el mismo lugar donde trabajaba mi esposa, en ese momento mi novia, y nos enteramos de la explosión y salimos con el auto en contramano por Libertador, me acuerdo, para llegar al lugar. Llegamos, yo la dejé a ella en una ambulancia porque se desvaneció, y nos quedamos ahí días, lo encontramos al tercer día. Y me acuerdo de un montón de cosas, me acuerdo del olor, del humo, de la ceniza, me acuerdo de los escombros, del caos, de los gritos, de buscar y no saber dónde. No existían ni los teléfonos, los celulares, qué sé yo. Era algo muy... internet, no existía nada de eso, no había. Pero me acuerdo, por sobre todas las cosas, de algo, y es de las cientos y cientos y cientos de personas que vinieron porque querían ayudar y que no sabían cómo. Y la gente traía, había colas y colas, y yo terminé en una, no sé yo cómo, pero terminé en una cuadra, ya ni sé cuál, si Lavalle, si cuál, miríadas de personas tratando de hacer filas, porque la gente traía agua, gasas, frazada, cualquier cosa traía. Automática, nadie pidió nada, pero eran toneladas de cosas, y había que ver cómo se iban pasando de uno a otro, y jeringas y cosas, y la gente no sabía lo que hacer, pero venía y hacía. Fue como automático, fue algo hermoso dentro del horror, ¿cómo decirlo, no es cierto? Y creo que de alguna manera eso se trasladó al corazón de los argentinos, porque está tan fuertemente instalado, ¿no es cierto?, que fue un atentado a toda la Argentina, que fue algo que destruyó el corazón de Buenos Aires, que sin duda fue puesto el ojo en la Mutual Judía. Sí, la verdad que sí, no fue en la pizzería de la esquina, fue al corazón de la comunidad judía, pero fue en el alma de Buenos Aires, ¿no? Y que fue un atentado para toda la Argentina, que lo sufrimos todos los argentinos, y que lo seguimos sufriendo, porque seguir exigiendo, pidiendo justicia después de 30 años, 29 años, es parte de una herida abierta que nos dejó aquel drama. No fue algo que sucedió aquella vez, sino que nos sigue sucediendo, ¿no es cierto? Ahora, en este drama hay algunos nombres propios a los que se les pidieron explicaciones. Uno fue Carlos Menem, Carlos Corach, Rubén Baraja, que eran en ese momento el presidente, era ministro, el jefe de la comunidad, el presidente de la comunidad. ¿Cuál es la responsabilidad y cuál es la respuesta que no pudieron dar los dirigentes en ese momento a la comunidad? Mira, muchas veces se dice qué respuesta no se dio, qué es lo que no se hizo, qué es lo que no se trabajó, qué es lo que no se investigó, qué es lo que no se profundizó, qué es lo que se hizo a la vista al costado. Se hablaba del juez Galeano, se hablaba de sobornar. Es que yo creo que fue todo lo contrario. Acá se trabajó mucho. Muchos, todos los políticos de Argentina, los presidentes, todas las personas que vos dijiste, se trabajó mucho para que no se supiera nada. No es que, claro, acá se trabajó mucho. Eso de decir que dieron la vista al costado, que no se hizo, que no se avanzó, que no se invirtió, todo lo contrario. Acá hubo mucho trabajo, mucho, para que durante casi 30 años nadie sepa nada. Nada. Como mucho hubo detenido un juez que estuvo investigando. O sea, ponte a pensar, bien detenido, ya me perdí de la maraña, ya estoy perdido de la maraña del juicio, ya me perdí hace mucho. La verdad que he decidido con mi esposa trabajar por la memoria y el trabajo desde el arte y la educación, más que meterme en el juicio, pues ya después de 30 años es imposible. Pero acá se trabajó mucho, no hay que decir que no se hizo, sino todo lo contrario. Ahora, ¿cuál es la razón por la que se trabajó para que no se supiera? Porque es una gran razón. Por supuesto, porque todos tenían algún nivel de complicidad, porque seguramente había una cantidad de la Argentina, porque es una herida para todo el país, porque acá hay complicidades de la política, hay agujeros negros en la justicia, hay una corrupción desmedida, hay alianzas inimaginables con sectores del poder que uno no se podría imaginar como en este plano de seres humanos de la normalidad, ¿no es cierto? Toda esa maraña tan oscura, tan gris,
tiene una cantidad de tentáculos para trabajar para que las cosas no sucedan de la manera que quieren que sucedan. Sin ninguna duda tiene que ver con un nivel muy oscuro de complicidades. ¿Y cómo operaron en ustedes, en la comunidad y en la sociedad argentina, una persona como Laura Ginsberg y todos los años que se reúnen algunos políticos, en general son los de la oposición, pocos del oficialismo, de los oficialismos? ¿Cuál es el gobierno que usted siente que hizo más para saber la verdad? Mira, siempre son las mismas caras, cada vez menos, y por supuesto las que están a punto de tener algún tipo de elección pronta, sea de lo que sea. Por más que no son muchos, parecería que el peso de la comunidad judía en las elecciones tiene su peso. Sí, cada voto cuenta, cada voto es importante, todos somos indispensables, todos somos indispensables. Yo te insisto, no sé quién más, quién menos. La realidad nos muestra es que la Argentina tiene una herida abierta hace 30 años. Lamentablemente es, qué sé yo, el 75, el 80% del tiempo de la democracia, en donde lo que se vio más herido es una de las instituciones más importantes del país, como es la de la justicia. Es la democracia toda, porque hubo gobiernos de izquierda, de derecha, de lo que sea, y el atentado sigue doliendo cuando uno ve que en otros países del mundo, rápidamente, el país entero, la política y los gobernantes del país se ponen del lado en la defensa de sus ciudadanos y llevan adelante las medidas necesarias para ir en búsqueda de los responsables de cualquier asesinato. Acá, entre los dos atentados hubo más de 100 muertos y nadie se hizo cargo. El otro tema que tiene que ver con también una nueva corriente es el negacionismo. En la Argentina, ¿usted siente que hay sectores negacionistas? Ocurre en algunos casos, hablando con los organismos de derechos humanos y con algunos sectores, cuestionan el tema del número de los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos. Entonces hay sectores, hay personajes que dicen no son 30.000. Entonces, uno contesta del otro lado, esto es un símbolo. No hay que contar uno por uno, es un símbolo. Es como cuestionar los 6 millones del Holocausto. No sé si hay 6 millones exactos, pero es simbólico. En la Argentina, usted descubre, nota, percibe que hay sectores negacionistas desde el Holocausto hasta estas otras persecuciones. Por supuesto. A ver, pero no solo sobre esto. Cada acción tiene una reacción, ¿no es cierto? Y por supuesto que hay espacios que niegan tanto cuestiones como relaciones al Holocausto o a los desaparecidos como, a ver, al día de hoy, la misma ONU ha habido algunas expresiones ante una abrumadora, por supuesto, mayoría de países árabes. Hay más de 50 países árabes, hay un solo país, Estado de Israel. Cuando aparecen las votaciones acerca en contra de medidas del Estado de Israel en la ONU, bueno, no hace falta, hay que ver que el 25% de los países que representados en la ONU son de origen árabe musulmán, o sea, no es muy parejo, ¿no es cierto? Pero ha habido votaciones ahí trabajando por desmentir la vida judía en Israel previa al 48, de que ni el rey David, ni las tribus de Israel, ni el gran templo de Jerusalén, ni los dos primeros estados de Israel con sede capital en Jerusalén, que fue el primero el del rey David hace 3.000 años y el segundo el de los macabeos hace 2.200 años existieron, ¿no es cierto? Bueno, hace 3.000 años que tenemos un libro que seguimos leyendo, es la única cultura que sigue leyendo el mismo libro de aquella época, demostrándolo, y no alcanza tampoco. Pero, insisto, la respuesta es sí, pero creo que el enorme y grueso
capital humano de la Argentina, está del lado de la búsqueda de justicia, de la verdad histórica, de la memoria, y de aprender a transformar los dramas de la Argentina en cosas que nos hagan comprender y crecer y poder ser más sabios para no seguir cayendo en los mismos obstáculos. Una pregunta que cae de maduro, pero la voy a hacer, sé que también es incómoda, pero yo siempre me pregunté, ¿no? Hay un sector interesante, importante de la sociedad argentina que considera que no apoya al peronismo porque cree que el peronismo ha sido antisemita o tiene sectores antisemitas, porque hay sectores como nacionalistas que son peronistas, o tiene personajes como Delía, para nombrar a alguien, que habla mal de los judíos y habla a favor de a lo mejor de Irán. ¿Usted siente que los distintos partidos políticos tienen una adhesión mayor o menor en la comunidad judía de acuerdo a su historia o de acuerdo a determinados actos? Primero ir a una dimensión histórica, ¿no? No hay dudas de que en el tiempo de Perón, en el comienzo del peronismo, Perón era un activo fanático de Mussolini o de personajes como Franco, y fue la persona que le abrió las puertas a una miríada de genocidas nazis aquí en la Argentina, con pasaporte, con protección, etcétera, etcétera. En otros países también, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso en Estados Unidos. También pasó en Estados Unidos, se le iba a decir. También pasó en Estados Unidos. Pero yo vivo acá. La verdad que yo vivo acá. Y siempre me dolió en el corazón saber, es verdad que era muy chico, como vos decís, pero cuando supe que la Argentina se había abstenido había sido neutral en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que recién entraba en la Segunda Guerra Mundial en el 45, cuando todo había terminado. Eso siempre en algún lugar me dolió como argentino, que haya sucedido algo así. También me dolió saber que fue de los poquitísimos países que se abstuvo en la votación de la declaración del Estado de Israel en la ONU. Pero fue uno de los primeros países que mandó embajador. Sí, también. Pero no viví en aquel tiempo, la verdad, es verdad. O era muy joven o no estaba. Pero sí vivo en este tiempo en donde veo actitudes y acciones de la política avalando teocracias como las de Irán, o dictaduras como las de Venezuela, que persiguen a sus dirigentes de la oposición, que castigan como mínimo con la prisión, en teocracias como Irán, como mínimo, a personas por su carácter sexual, que oprimen a las mujeres debajo de una manta y que no pueden salir ni siquiera a la calle solas, y que no tienen nada que ver con ninguno de los derechos que esgrime algunos sectores de algunas izquierdas que solamente en nombre de una ideología abrazan dictaduras eternas. Y no quiero decir que eso está enraizado en algún partido político o es parte de los partidos políticos, que son expresiones de algunos personajes o algunos sectores minoritarios que no están solo en la Argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Estos espacios que lamentablemente ensucian y embarran las ideas tan nobles de la izquierda, tan importantes para una sociedad, ¿no es cierto? Que pide por la igualdad de los derechos, por visibilizar a las minorías, por trabajar, ¿no es cierto? Por todas las banderas tan importantes que ha traído el mundo de la izquierda, la socialdemocracia, y que lamentablemente se ven a veces tan embarradas en abrazar, como decía antes, dictaduras que oprimen a sus pueblos en nombre solamente de estar de este lado del mapa, ¿no es cierto? Acá estamos en Democracia Siempre con Alejandro Abruj.
este rabino tan moderno con el que podemos recorrer casi la historia, no de los pueblos en general, podemos recorrer la historia argentina, podemos recorrer la historia, la Biblia casi, los pueblos... Nos va a llevar más de un programa si vas a querer tomar todo. Sí, pero tenemos un poquito de tiempo y tenemos algunas preguntas. Rabino, a mí me gustaría saber si en la Argentina o en general, en algunos países, se puede hablar de empatía en relación a los judíos, a la comunidad judía, de acuerdo a las clases sociales. Si se puede decir que hay clases sociales que tienen más empatía, hay clases sociales que tienen menos empatía o menos prejuicios, ¿no? Si pudiéramos hacer un análisis desde ese lugar, ¿o sería incorrecto? Mira, yo creo que el antisemitismo, como todo odio discriminador, el origen es el mismo y no es la clase social. El origen es la falta de conocimiento. El origen es la ignorancia, es el no saber. Y la ignorancia, bien entendida, la puede tener alguien de clase alta, de clase media, de clase baja, que vive acá o que vive en la otra punta del mundo. La ignorancia es un bien común, o mejor dicho, un mal común de la mayoría de los seres humanos, y especialmente cuando se habla de un otro. Porque el problema del otro es que es otro. Y uno se siente más cómodo con la gente que es como uno. Por eso escuchamos las radios y leemos los diarios que van a decir lo que yo quiero que digan. Uh-huh. Es por eso que me junto y me reúno con gente que es lo más parecida a mí. En cualquier sentido. Porque el otro es demasiado otro. Y tiene dos problemas el otro, para bien y para mal. Como no lo conozco, seguramente, qué sé yo. Y por otro lado, como no lo conozco, seguramente hasta también le va mejor que a mí. Generalmente uno dice, bueno, obvio, el vecino de enfrente le va bárbaro. Mira la casa que tiene, el coche, el departamento, la familia, los chicos, la señora, todo es maravilloso. Todo eso genera un nivel de, ¿cómo decís?, prejuicio. Alimenta una cantidad de monstruos e imaginaciones que solamente pueden ser dadas de baja el día en que te vas a tomar un café con ese otro y te das cuenta que la vida de él tiene las mismas dificultades, problemáticas y bellezas que la tuya. Pero el otro genera un montón de fantasías, porque uno no sabe qué es el otro. Desde la más absoluta ignorancia. Te voy a dar un ejemplo, ves que trajiste lo del padre Pepe. En aquel tiempo, ¿no? En el 2001-2002, nosotros hicimos una campaña desde la comunidad judía muy fuerte, muy fuerte. Yo dirigía los programas del Joint. El Joint es una organización judía americana, filantrópica, que bueno, justamente junta dinero para ayudar a las comunidades judías en peligro, en diferentes tipos de formatos, ¿no? Ha ayudado a ir a buscar comunidades enteras y sacarlas de ese país por el peligro real, ¿no es cierto? Se funda, de hecho, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, y también a ayudar en diferentes tipos de cosas, como por ejemplo que en el 2001 el 30% de la población judía cayó debajo de la línea de la pobreza, y vinieron e instalaron 70 centros en todo el país para ayudar con medicina, con comida, con techo, etcétera. Y así como ayudaban a la comunidad judía, tenían una línea de dinero de parte de los fondos para la comunidad no judía, para la sociedad general, y me dieron el honor de dirigir los proyectos. Ahí es donde conozco al padre Pepe, a Bergoglio, etcétera, en las villas de emergencia. Realmente estuvimos ayudando y sosteniendo a decenas de comedores infantiles. Le damos de comer a más de 10.000 chicos por día. Fue una obra maravillosa, muy fuerte. Y me acuerdo, una vez fuimos a Lanús y allí se congregaron un montón de comedores de toda la zona. Eran como 20 comedores que íbamos a ayudar, y cuando di toda la charla y expliqué, ¿no es cierto?, todo lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a distribuir la comida, cómo llegaba, cómo íbamos a repartir las tarjetas, cómo se iba a distribuir, etcétera, cuánto para cada uno, etcétera, termina y se me acerca una mujer llorando y me dice: le quiero decir una cosa, rabino, yo nunca vi un judío. Yo me quedé con esa frase como diciendo, todo lo que le habrá pasado por la cabeza a esta mujer mientras me veía, o las cosas que le habrán dicho de cómo era,
para que me diga esa frase, ¿no? Yo nunca vi un judío. Digo, tengo 2 piernas, digo, capaz que estaba esperando los cuernitos, no sé, algo, ¿no? Era llorando, me dice, yo tengo que volver a mi casa y contar lo que usted está ahí. Se imaginó en el mundo, claro, es que el otro está tan lejos, que lo que nos separa es la ignorancia del otro. El día que nos podemos sentar y saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que vive, qué es lo que sufre, y que es un ser humano como uno, ¿no es cierto? Las distancias se van a cortar. Eso no tiene nada que ver ni con la riqueza ni con la pobreza. Vas a encontrar la misma ignorancia en todos lados. Sin embargo, hay un prejuicio o hay un viejo dicho de que no hay judíos pobres, de que como supuestamente les interesa o nos interesa solamente el dinero, hacer dinero, parecería que no hay judíos pobres, que están todos muy interesados por el dinero, desde Shakespeare, ¿no? Claro. Mira, otra vez. Desde el mercader de Venecia. La base del antisemitismo, como cualquier discriminación, primero es la ignorancia, ¿no es cierto? Por supuesto, como explicaba recién, y después es irracional al ser ignorante. Porque de hecho el judío, si te fijas, se lo ha discriminado por ser rico y dueño de todos los medios de comunicación, mientras todos los medios de comunicación solo demonizan puntualmente al Estado de Israel sistemáticamente, como también se lo han criticado por ser la lacra, la escoria y los parias de la humanidad, porque de hecho fuimos los vagabundos del mundo. Si vos veías las publicaciones de Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, se mostraron a los judíos harapientos y barbudos y tirados en el piso, explicando que eran cucarachas, que no pasa nada. Una cucaracha la matás porque le hace mal a la sociedad, la cucaracha. No hay un problema con matar al judío, es como matar una cucaracha, no pasa nada. Mirá lo que es la escoria, es el paria, es el sin techo, es el que viene a vivir entre nosotros y no es como nosotros. Al judío se lo ha perseguido por capitalista y ser dueño de todos los bancos y todo, ¿no es cierto? Y también acá en la Argentina, perdón que lo interrumpa, acá en la Argentina durante la dictadura, en la época de Martínez de Hoz, se persiguió a banqueros judíos. Conozco casos y a uno se lo puso preso, sí. Le sacaron el banco. Y también se lo ha perseguido por comunista, por ser el creador del comunismo. Sí. Desde Marx en adelante. Y toda la avanzada comunista tenía que ver con el judaísmo. O sea, la sinarquía judía que traía, ¿no es cierto?, el mundo comunista a Europa. Y que por eso nace, ¿no es cierto?, el Estado de Israel, de hecho, con los kibutzim y toda la movida socialista, etcétera. O sea, por derecha o por izquierda, por tener o por no tener. Se lo persiguió por ser, como decía antes, un paria entre las naciones, por no tener Estado y ahora por tener Estado. Se lo persiguió por no quererse asimilar y estar encerrado en sus guetos, y por quererse asimilar y hacernos creer que es parte de los nuestros, pero no es. O sea, es completamente irracional. No es que se lo ha perseguido por una cosa, se lo ha perseguido por esa cosa y por la antítesis absoluta también. Eso vuelve a responder la primera pregunta. El antisemitismo, como cualquier otro acto de odio y discriminación a otro, nace de la ignorancia, del no saber al otro. Absolutamente de esa es la raíz. Bien, si yo tomo literalmente sus palabras, no habría en el mundo intelectuales muy importantes antisemitas, y sin embargo hay intelectuales, poetas que han sido francamente antisemitas. ¿Verdad? No se los puede acusar de ignorantes. Desde la sabiduría o desde cualquier conocimiento o de cualquier cosmovisión han sido antisemitas, importantes filósofos. Sí, mira, uno no puede confundir la sabiduría con el discernimiento. A ver, ¿sabiduría con discernimiento? No es Me lo perdí. Mismo. Parece que es todo lo mismo. La sabiduría que la comprensión o que la inteligencia. Y no es todo lo mismo. A ver. Sabiduría es el saber, es el aprender conocimiento. Es el comienzo de todo. Reshit Jochma, el comienzo es con la sabiduría.
es como la lucecita, ¿no es cierto? La imagen de la luz, ¿no es cierto? De la lamparita. De hecho, Dios crea el mundo y crea la luz. Todo nace desde la sabiduría, desde el saber. Pero no alcanza con saber. No alcanza con conocer. Vos tenés que poder tener la capacidad de comprender, de discernir. Una cosa es saber, otra cosa es llegar a la capacidad de comprender todo eso que has logrado saber. Es un paso completamente diferente. Es el discernimiento real. Habla de el fruto que logras a partir de la siembra que tuviste en el saber. No todo sabio lo logra. Hay muchos que se quedan solamente en ese plano de la lucecita, pero no bajan la luz a la tierra. Hay un último paso que es el de la inteligencia, que tampoco es lo mismo. La inteligencia es cómo hago con ese discernimiento para aplicarlo inteligentemente en mi vida cotidiana. Son diferentes pasos que tienen que ver con la razón. Lo más importante que tenemos dentro de nuestro alma, en los diferentes niveles de nuestro alma, es la razón. Nosotros estamos viviendo en tres niveles del alma. El del instinto, que es el más bajo, el de las emociones y el de la razón. Solemos actuar instintivamente. El alma, que tiene que ver con el instinto, es algo que lo compartimos con todos los seres humanos y los seres vivos. Es lo que instintivamente hacemos para comer, para tener nuestras relaciones sexuales, nuestras relaciones fisiológicas, nuestra garantía de estar seguros. Muchas veces respondemos del instinto. Sí. Bueno, perdimos. Eso es cuando actuamos como cualquier animal en la tierra. Hay un segundo nivel que es el de las emociones. La emocionalidad. Las emociones lo que tienen que hacer es encauzar el instinto. Ahora, también es un problema cuando solo nos gobiernan las emociones. Porque las emociones engañan. Ninguna es buena y ninguna es mala. Todo depende de cómo lo utilices. ¿El amor es bueno o es malo? Uno tiene que decir que es bueno. Y sí. Pero la mayoría de los asesinatos o muertes en el mundo son por amor. Por amor a algo o a alguien. ¿El odio es bueno o es malo? Y uno podría decir que es malo. Pero es muy importante odiar lo que está mal. Yo odio la corrupción. Odio que mi país esté en el estado que está, pudiendo ser un jardín. Ahora, si eso me hace que salga con un fusil a la calle... Entonces las emociones son muy importantes para que poder saber gobernar. Son las que dirigen nuestros instintos. Ahora, si nosotros vamos a decidir según nuestras emociones, estamos fritos. De hecho, si alguien te dice, esto te lo digo porque te quiero, vos decirle, no, para. No. No. Pensalo bien primero. Porque es la razón la que tiene que dominar las emociones para que encaucen las cuestiones instintivas. Te lo digo porque te quiero. No va. Trata de pensar. Primero pensar, decímelo porque lo pensaste. Entonces la razón no es así nomás, también tiene niveles. La sabiduría, por supuesto que hay muchos sabios, pero quizás no alcanzaron el nivel de discernimiento, de qué hacer con esa sabiduría y cómo después implementarla en lo cotidiano para poder sí gobernar sus emociones. A los poetas de los que me hablaste los gobierna la emoción, no su razón. Es muy interesante. ¿Y cómo podemos aplicar esto para que nuestro país, la democracia, cubra todos los baches y las deudas que tiene con los sectores más vulnerables? Mira, te lo respondo con lo que acabamos de estudiar. Yo creo que tenemos un mundo de políticos y de dirigentes que actúan desde el instinto de autopreservación o de búsqueda de poder. Y que de pronto hablan y predican y van al tiempo de las elecciones desde la emoción y de la pasión para conquistarte desde la oratoria y de lo que querés escuchar. Necesitamos gente con un poco más de discernimiento. Mira lo que te voy a decir más, mira. A ver. Resulta que en el Talmud, que es la enciclopedia de la sabiduría judía, tiene 2000 años, hay una parte en Pirkei Avot que dice, cada edad de la persona, según la etapa de la vida, según la edad, tiene un principio, ¿no? A los 10 esto, a los 20 esto, a los 30 años, a los 40, a los 50, ¿cuál es qué es a cada edad?
a los 20 para el enamoramiento, a los 30 para la fuerza, para el COAG, y a los 40, ya que estamos en los 40 años sí, de la democracia. ¿qué serían? ¿Qué son los 40 años? Porque es para la persona, pero también para las sociedades. Dice, Arbaim Shana la Binah, justo, mira, 40 años para el discernimiento. Para esta palabra que te dije, no es sabiduría, es comprensión. Los 40 años llegamos, la década de los 40 es la de la comprensión. Bueno, ojalá. Quizás eso es lo que merece la Argentina en estos 40 años. Comprender mejor qué es lo que necesitamos para las próximas décadas. Rabino, ¿hay una oración que nosotros podamos usar para terminar este reportaje? Y previo a eso le voy a preguntar si usted tiene 3 personajes que pondría en un cuadro de honor en esta democracia argentina. Hay 3 personajes que usted cree que merecen estar en un cuadro de honor en la democracia argentina. Uy, qué difícil. Qué difícil. Bueno, usted a lo mejor nombró algunos. ¿A cuál nombre? Hace El tanto padre que estamos Pepe. hablando. Ni hablar, estaba buscando algo en referencia a la espiritualidad, sin duda, sí, lo pondría él. En tan poquito tiempo de su aniversario, por supuesto a Favaloro, creo que es una referencia indiscutible, y sin dudas a Borges. Borges, Favaloro, y lo ponemos al padre Pepe. Lo pongo padre Pepe en la referencia espiritual, sí. O sea que no podemos ningún judío. Mira, Borges tiene tiene un texto maravilloso, porque a él lo acusaron en la década del 30 de ser pro-judío. Y él escribe un texto, creo que se llama Yo Judío, el texto, que es maravilloso, en donde él dice que fue a buscar entre sus antecedentes y el antepasado me elude, dice, ¿no? Son todos Acevedo, Quevedo, y va todos los antepasados, pero él quiere, ¿no? Que buscando y busco y me elude, pero de alguna manera, sí, tengo que decir que sí, soy, porque en algún lugar todos somos griegos y judíos, ¿no? Él como que, así que le tomo el texto de Borges en donde necesitaba, con honra recibe ese ataque antisemita furibundo a su persona. ¿Y hay alguna oración para terminar que podamos, que usted pueda decir para nuestros oyentes que tenga que ver con una esperanza, con esta etapa de los 40 años de democracia, para usar el razonamiento, para usar la comprensión, para no usar tanto lo menos racional? Recién dijiste una palabra que creo que es clave, que creo que es la que más la que más se acerca a lo que primero me vino a la mente cuando dijiste de una palabra o una frase, la dijiste vos, porque es lo que necesitamos, pero para también entender que no tiene que ver solamente con una cuestión de optimismo, porque no alcanza con ser optimista. Y te lo voy a traer con una historia real de un rabino Blum, para poder enlazar con lo que estuvimos hablando del antisemitismo, el holocausto, etcétera. Esto ocurrió en una barraca en Auschwitz. Esto lo escribe un rabino que es sobreviviente del campo de concentración, y habla acerca de su padre, que era rabino también. En aquel tiempo él era muy chiquito. Él escribe en sus memorias lo siguiente, que estaba en la barraca y de pronto ve a su padre en el fondo de la barraca, estaba solo allá y no entendía bien lo que estaba haciendo. Entonces se acerca a su padre y lo mira y ve que tenía en la mano una barra de manteca, que era la única porción de comida que le habían dado para el día. Le daban un pedazo de manteca para comer, nada más. Era barato, rápido, mucha grasa, pero eso. Y ve que su padre estaba con un cuchillito trabajando la manteca. Le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, estoy haciendo una vela, porque esta noche es la primera noche de Hanukkah. Hanukkah es lo que te conté, la fiesta de las luces.
en donde es una fiesta que dura 8 días y cada día prendes, el primer día prendes una vela, el segundo 2 velas, el tercero 3 velas, para pedir que el mundo se ilumine, que crezca en luz. Es una fiesta muy extraña porque recuerda la independencia del Estado de Israel, del segundo Estado de Israel, hace 2200 años, un Estado que desapareció, que fue destruido por los romanos, y el pueblo judío echado al exilio. Y mirá que somos raros los judíos, 2000 años después seguimos como seguir festejando el 25 de mayo, ¿no? Después de 2000 años que no existe una cosa. Pero eso habla de la esperanza. Entonces él ve que estaba con su único pedazo de porción de comida, estaba haciendo una vela para dice, ¿vos estás loco? Una velita, Hanukkah, ¿qué no importa? O sea, el único que tenemos para comer, ¿de qué estás hablando? Y el padre lo miró y le dijo, mira hijo, acá en el campo hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que se puede estar 3 días enteros sin tomar agua. Que hemos aprendido que podemos estar 3 meses sin comer. Pero también tenemos que aprender que no podemos estar 3 segundos sin esperanza. Eso es lo único que va a hacer que podamos volver a ponernos de pie. Y creo que eso es lo que necesitamos todos. Tener esperanza en nosotros mismos, especialmente como sociedad, en la belleza del país que tenemos, en las oportunidades que siempre están a la vuelta de la esquina y cuando llegamos a la vuelta está otra vez a la vuelta, en la esperanza que tenemos que tener por la obra imposible e increíble que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos cuando fundaron este país. En el último rincón del planeta hicieron un jardín del Edén y nosotros no nos alcanza el agua para regarlo a veces. Pero creo que eso es lo que tenemos que infundir en nuestros hijos y en nosotros para empujar a la dirigencia que también ellos nos devuelvan la esperanza de un país que tiene todo por delante, que tiene todo por crecer, que tiene todo por ser por su gente, por su historia, pero evidentemente por su futuro. Alejandro Abruj, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber conversado de esta manera. ¿Qué decimos? Amén. Que así sea. Gracias y hasta la próxima.